Los aragoneses juzgarán el desorden de las cuentas públicas del Gobierno de Aragón. Lo que están haciendo es apostar por la deuda y por los intereses. El Gobierno hizo alarde de que habían llegado fondos europeos y que llegarán, pero no nos basta. Lo que nos basta es la ejecución eficaz de todos ellos, de todos los que vengan. Aquí se está viendo la eficacia y la capacidad de gestión de las comunidades autónomas. Y Aragón ha dado un mal ejemplo con la convocatoria de ayudas al sector económico y de la hostelería. Un mal ejemplo. ¿Qué medidas ha adoptado y va a adoptar el Gobierno para gestionar estos fondos europeos? ¿Qué medidas? No lo sabemos. Estos fondos europeos, que nadie tenga la duda, es que son deuda del Estado y la pagarán generaciones futuras. Lo pagarán aragoneses que todavía no han nacido. Y esto es importante, porque ustedes desde el Gobierno dicen que no quieren dejar a nadie atrás. Y está muy bien. Pero es que los que no han nacido ya se han quedado atrás, porque nacen no con un cheque bebé, van a nacer con un cheque pagaré de 7.000 euros por cada uno de los bebés que nacen en Aragón. ¿Cómo quieren luchar contra la despoblación así? El nivel de deuda es tan excesivo que deja muy expuesta a la comunidad autónoma a cualquier turbulencia. Señor consejero, ¿no le preocupan los datos del IPC de hoy y las previsiones de crecimiento a la baja de todos los organismos nacionales e internacionales? No está reflejado en este presupuesto. Por eso son unos presupuestos engañosos. Estos presupuestos no apuestan por unos servicios públicos de calidad y no apuestan por una administración del siglo XXI. Estos presupuestos son papel mojado. Estos presupuestos manipulan datos por no cubrir suficientemente partidas de gasto que ustedes saben que no van a llegar con esta previsión. Son los presupuestos del engaño y del despropósito, y por todo ello no los vamos a aprobar.